Hace una semana se nos acabó el Mundial. Después de 104 partidos, España es campeona del mundo. Haaland se convirtió en uno de los grandes personajes del torneo. Messi volvió a llevar a Argentina hasta una final con golazos. Y Cristiano Ronaldo se despidió de los mundiales sin levantar la copa. Siempre serás grande, bicho. Pero una de las jugadas más políticas del torneo no fue el gol de Ferran Torres en la final. Fue una llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA para hablar de una tarjeta roja. Claro, todavía nos dicen que no mezclemos fútbol y política. La verdad es otra. El fútbol nunca estuvo separado de la política. Es por eso que hoy quiero hablarles de por qué el fútbol es política, pero no para arruinarles la fiesta ni para decirle a nadie que estuvo mal celebrar, gritar o incluso llorar. Todo lo contrario, yo quiero defender esa emoción. Porque el fútbol es demasiado importante para dejarlo únicamente en las manos de la FIFA, los patrocinadores, los gobiernos y quienes usan una bandera para decidir quién pertenece y quién no. El fútbol es un territorio donde se disputan la identidad nacional, el poder y el derecho a pertenecer. Porque un deporte puede detener un país de la forma en que lo hace. Bueno, porque cuando juega una selección no vemos solamente deportistas, vemos una bandera, escuchamos un himno y empezamos a hablar en plural, que eso es muy gracioso. Ganamos, perdimos, nos eliminaron, metimos un gol. Uno puede estar sentado en la casa sin haber tocado la bola, pero el gol es totalmente suyo. Eso es nacionalismo cotidiano. La experiencia de imaginar que millones de personas desconocidas forman parte de un gran equipo, en nuestro caso, la Sele. Y no siempre esto es algo negativo. Puede producir comunidad, memoria, alegría compartida. Por eso, Inglaterra contra Argentina nunca ha sido solamente fútbol. La guerra de 82, por ejemplo, la mano de Maradona, la disputa de las islas que continúan el día de hoy, todo esto está dentro del partido. Incluso el equipo argentino sacó una manta que decía "Las Malvinas son argentinas" en el partido que le ganaron a Inglaterra. Y es por eso que las dictaduras aprendieron muy pronto a ver el valor político del deporte y del fútbol. Por ejemplo, el franquismo utilizó los éxitos internacionales del fútbol español y del Real Madrid como una vitrina diplomática. Decir simplemente que el Madrid era el equipo de Franco borra una historia mucho más compleja. Negar que el régimen trató de apropiarse de sus triunfos también sería falso. Mussolini tuvo su mundial. Videla tuvo su mundial, Putin tuvo su mundial, Trump tuvo su mundial y en el futuro lo tendrá Arabia Saudita. Las victorias deportivas ofrecen algo muy valioso para cualquier poder: orgullo sin ningún tipo de deliberación, una multitud unida, una bandera visible y una emoción que no necesita ningún tipo de aprobación. En Costa Rica conocemos esa experiencia perfectamente. Por ejemplo, en el 2014, cuando el equipo regresó de Brasil, después de alcanzar los cuartos de final, el gobierno de la república decretó 2 horas de asueto antes de que llegaran para poderlos recibir. Trabajadores, trabajadoras, estudiantes, taxistas, personas de partidos políticos diferentes, de equipos diferentes y gente que normalmente no veía el fútbol compartieron una misma conversación, la Sele en Brasil. Este año no tuvimos eso. Costa Rica quedó eliminada después de empatar con Honduras y vimos el mundial desde fuera. Disfrutamos a España, a Argentina, a Haaland, a Mbappé, a Messi, pero no era igual porque la Sele funciona como un espejo colectivo. Cuando juega una selección, el país no solamente mira fútbol, sino que se mira a sí mismo. Ahora bien, esa emoción popular ocurre dentro de una maquinaria económica gigantesca llamada la FIFA. El fútbol mundial o la Copa Mundial pasó de 32 a 48 selecciones, llegó a 104 partidos. Esto significa más países, más historia, más goles, más entradas. Comercialmente significa que hay transmisiones, que hay anuncios, como decía, más entradas, hay apuestas, hay hoteles, hay mercancías, desde pines hasta camisas y más espacios publicitarios con el cooling break, espacios para patrocinadores. Gianni Infantino afirmó que los ingresos del ciclo financiero 23-26 que corresponden al mundial podrían superar los 15.000 millones de dólares. Como ejemplo, España, la campeona, va a recibir 50 millones. Esto demuestra la gran escala que tiene el negocio.
La FIFA no inventó la pasión por el fútbol. Lo que aprendió fue a facturarla, a sacarle plata. Y esa es una característica muy neoliberal. Tomar una experiencia construida colectivamente y convertir el acceso a ella en un producto que se determina por la capacidad de pago que tienen las personas. La gente produce la cultura, las empresas cobran la entrada, se privatiza la ganancia, pero se socializa la emoción. Eduardo Galeano escribió hace varios años que desde el castillo de la FIFA, los dueños de la bola no proponen, sino que imponen. Y este mundial ofreció un ejemplo perfecto. Folarin Balogun, de Estados Unidos, recibió una tarjeta roja. La sanción automática debía ser que no jugara el siguiente partido. Sin embargo, Donald Trump reconoció que llamó a Infantino para pedir que revisaran el caso. Después, la sanción fue suspendida milagrosamente y Balogun pudo jugar contra Bélgica. Claro, después Bélgica le pegó un baile a Estados Unidos y les hizo el baile de Trump. FIFA aseguró que el comité disciplinario actuó independientemente y presentó argumentos reglamentarios. La política también funciona así, mediante percepciones de poder. Cuando el presidente del principal país anfitrión, o sea, Trump, llama al presidente de la FIFA y luego ocurre exactamente lo que solicitó, la credibilidad de neutralidad queda totalmente golpeada, aunque existe un documento jurídico que trate de justificar esa decisión. Si una llamada presidencial puede cambiar el partido, puede cambiar el juego, la política ya estaba dentro del estadio antes de que el árbitro pitara. Y aquí aparece una gran contradicción. La FIFA suele pedir que los jugadores no exhiban mensajes políticos, puede sancionar pancartas, como la que enseñó Argentina, pero no le sancionaron, una camiseta o incluso una consigna. Pero normalmente la FIFA saca fotos con presidentes, con presidentas, negocia con gobiernos, depende de decisiones gubernamentales, políticas, sobre visas, seguridad, impuestos, infraestructura, derechos de transmisión. No existe entonces un mundial sin política. Lo que existe es una institución, la FIFA, una organización internacional, que decide qué política aparece como neutral y cuál aparece como una amenaza. Mientras tanto, fuera de los estadios, las guerras no se detuvieron, las filas en la caja continuaron y todavía no se pueden decidir en la Asamblea Legislativa por las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Durante el Campeonato Mundial incluso hubo personas viendo partidos en grandes pantallas comunitarias en Gaza. Sí, en Gaza, en medio de ataques y destrucción. Una de las personas que organizaba estos eventos incluso murió en un ataque israelí poco antes de otro partido. Eso no significa que esas personas que fueron a ver los partidos fueran indiferentes con la guerra. Significa que incluso en medio de ese horror, la gente busca 90 minutos de comunidad, de memoria y de normalidad. Disfrutar el fútbol no es abandonar el mundo, pero permitir que el espectáculo nos impida preguntar quién manda sí puede convertirse en una forma de abandono. Este mundial también fue un retrato de la migración global. De los 1.248 jugadores convocados, casi el 25% habían nacido en un país diferente al que estaban representando. Esto no es una anomalía, no es algo solo de este mundial. Es el mundo real entrando a la cancha. Son familias migrantes, dobles nacionalidades, antiguas colonias, oportunidades deportivas desiguales y personas que construyen su identidad en más de un lugar. Francia es uno de los ejemplos más claros. Decenas de futbolistas nacidos en Francia representaron a países como Argelia, Senegal, Marruecos, Haití o incluso a Congo. Eso nos dice dos cosas. Bueno, primero, que Francia tiene una infraestructura deportiva extraordinaria. Y segundo, que su relación con África y el Caribe no es algo de ayer. Está atravesada por colonialismo, por migraciones, por vínculos económicos que continúan incluso después del fin formal del Imperio francés. Eso es explicado muy sencillo por parte de un concepto que se conoce como la colonialidad del poder. Aníbal Quijano utilizaba este concepto para describir cómo las jerarquías que se crearon durante el colonialismo todavía continúan organizando el trabajo, la riqueza, la idea de raza, aunque esas colonias ya sean
formalmente independientes. En el fútbol esto se ve con mucha claridad. El talento puede nacer en cualquier barrio, pero las academias, el dinero, los pasaportes, las oportunidades no están repartidos de la misma forma. En ese contexto, el expresidente español Mariano Rajoy escribió que Francia tenía una selección de altísimo nivel, pero claro, sin franceses. La frase incluso en sus propios términos es un error, porque la mayoría del equipo francés nació en Francia. Sin embargo, una persona negra, árabe o hija de migrantes debe estar constantemente demostrando que es verdaderamente francesa. La senadora paraguaya Celeste Amarilla incluso llevó esta lógica a algo muchísimo más lejos, cuando llamó a Mbappé camerunés colonizado y añadió otros insultos abiertamente racistas. El mensaje es muy conocido, se repite en todo el mundo: cuando el jugador mete goles, la nación se apropia de su éxito. Cuando protesta, pierde o incomoda, se les recuerda inmediatamente su origen. El nacionalismo excluyente nacionaliza la victoria y extranjeriza la derrota. Y entonces España sale campeona con Lamine Yamal como uno de sus rostros. Nació en Cataluña, su padre es marroquí y su madre nació en Guinea Ecuatorial. No es menos español por tener una historia familiar compleja. Al contrario, representa a la España que realmente existe, no la que algunas personas imaginan en una fotografía del pasado. La diversidad no es una campaña publicitaria de la FIFA, es una consecuencia de la historia, pero tampoco debemos romantizarla. Una selección diversa no elimina el racismo, la precariedad, las fronteras. Un gol de Yamal puede abrir una conversación, pero no sustituye políticas de vivienda, de educación, de deporte, de ciudadanía, de igualdad. El fútbol puede mostrarnos una sociedad posible, pero construirla sigue siendo tarea de la política. Entonces, ¿el fútbol distrae? Pues a veces sí. También puede ser propaganda, negocio, nacionalismo agresivo y lavado de imagen. Pero reducirlo a una distracción, sería regalarles el fútbol a quienes ya controlan sus organizaciones y su dinero. El fútbol también es el partido de la plaza, la mejenga del barrio, el fútbol 5 con los compas, el álbum Panini, el abrazo con alguien que no conocemos y esa ilusión casi absurda de que durante 90 minutos una historia puede cambiar. Por eso no tenemos que escoger entre amar el fútbol y criticar a la FIFA. Podemos hacer las dos cosas. Podemos celebrar un gol y preguntar quién está pagando las canchas. Podemos vestir la camiseta y rechazar que la bandera se utilice contra migrantes. Podemos querer que Costa Rica regrese al Mundial y al mismo tiempo exigir un proyecto deportivo transparente, accesible, comunitario, capaz de ofrecerle oportunidades a niños y a niñas de todo el país. La Sele no debería ser solamente un producto que aparece cada 4 años. Debería ser parte visible de un sistema que existe todos los días. Este episodio se editó el 24 de julio de 2026 y quiero dejarles una pregunta. Cuando alguna persona dice que no debemos mezclar fútbol y política, ¿realmente quiere sacar la política del fútbol o quiere que dejemos de observar que la política ya domina el negocio? Les leo. Compartan, denle like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.